va a emplear a los papás. Y este es uno de los grandes problemas, los cuidados postoperatorios. El cuidado postoperatorio tiene que ir relacionado inclusive a que el papá comprenda que el niño puede morderse el labio por la técnica anestésica, que vengan úlceras, que vengan problemas postoperatorios, que si no va a controlar la dieta, que si no va a tener un descanso luego de la exodoncia y demás, puede complicarse el hecho quirúrgico y llegar hasta infecciones. Entonces, generalmente para hacer todas estas explicaciones en niños que ya están en etapa escolar, no se hacen las exodoncias sin previo aviso, sin previa desensibilización. Siempre se debería explicar lo que se va a hacer y una de las mejores formas para bajar el grado de ansiedad es mediante la ludoterapia, donde ahí se va a analizar el grado de ansiedad del niño. Entre los criterios ya quirúrgicos, siempre vamos a tener en cuenta cómo son los reparos anatómicos para las técnicas anestésicas, tener dominio del instrumental, qué tipo de agujas vamos a emplear para la anestesia, a qué ramas anatómicas vamos a aplicar el anestésico local, cómo van a ser los procedimientos, qué tenemos que utilizar, qué no debemos utilizar en el caso de las piezas primarias. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones quirúrgicas frecuentes que se presentan en la odontopediatría? Primero son obstrucciones, ausencias de erupción de algunos dientes, que puede ser por agenesias, ¿no? Que un diente no aparezca en boca, un lateral, por ejemplo, que sea atribuido a un de carácter genético, que puede ser sindrómico o no sindrómico. Malformaciones dentarias, donde, como en este caso, se observa aquí una dislaceración coronoradicular producto de un traumatismo en dientes de leche y que golpeó al germen y se dobló la corona con la raíz y que puede hacer que no aparezca ese diente en boca. Presencia de supernumerarios, que son trabas mecánicas. Pérdida de espacio, que se mesialicen, por ejemplo, primeros molares y ocupen el espacio del premolar y este premolar no pueda llegar a la línea de oclusión, presencia de quistes o tumores. Entonces, siempre para poder dar el alta básica al paciente en el tiempo preoperatorio, primero vamos a tener una historia clínica completa. Mediante el análisis de los antecedentes patológicos, vamos a analizar si vamos a requerir qué tipos de estudios, desde los imagenológicos, que pueden ir desde radiografías intraorales, extraorales, tomografías y demás. También se verá análisis de laboratorio, en el caso de tumores, biopsias, análisis de líquido de los quistes para ver qué componente y qué tipo de líquido te presenta un quiste y hasta estudios de patología. La exodoncia es un procedimiento habitual en los niños, en la odontopediatría. Conlleva muchos aspectos. Un niño a partir de los 3 años siempre tiene el miedo natural a la pérdida de un órgano. Y ese miedo hace que inclusive, por más pieza que ya esté lista para recambio, cause mucha ansiedad en el niño, porque el niño tiene integridad corporal. Entonces, en la técnica de exodoncia, los tiempos quirúrgicos no pueden ser largos. Tienen que tratarse de hacer las exodoncias lo más rápido posible. Y siempre aminorar psicológicamente la pérdida del órgano dentario. Por eso hay la historia del ratón Pérez, de la edad de los dientes, que ayudan a sobrellevar psicológicamente en el niño lo que es la pérdida de un diente. ¿Qué consideraciones previas vamos a tener frente a la técnica de exodoncia? Entre las consideraciones biológicas, tenemos que pensar que la cavidad oral del niño es pequeña, entonces el instrumental debe ser pequeño. Por eso los forceps pediátricos son de menor diámetro, para que puedan camuflarse inclusive en la palma del operador y el niño no vea como un verdadero alicate que estamos utilizando. Y al tener una
apertura bucal reducida en el niño también es complicado porque nuestras maniobras tienen que ser delicadas para no golpear las piezas antagonistas. Luego, las reacciones de hipersensibilidad que pueda tener el niño a los fármacos. No toda exodoncia conlleva manejo analgésico y antibiótico. Si la técnica quirúrgica ha sido adecuada, sin mayor problema, no amerita por qué dar una cobertura antibiótica. Pero si la pieza realmente tiene una previa infección muy severa, el tiempo quirúrgico ha sido muy largo, se ha destruido mucho tejido, ahí tenemos que pensar en dos opciones. O doy cobertura analgésica antiinflamatoria y me acompaño tal vez de la cobertura antibiótica. O sea que hay que ver cómo va a ser esa cobertura farmacológica en el paciente y qué respuestas indeseadas vamos a tener. El grado de risólisis. El grado de risólisis depende en los molares, sobre todo, de la dificultad con que se tenga la exodoncia. Por ejemplo, acá tenemos una pieza donde presenta una risólisis asincrónica y estamos viendo inclusive que en la raíz mesial, acá, la parte apical es de alto riesgo porque tiene este tipo de reabsorción. Entonces puede ser que con la técnica de exodoncia se fractura y llegue a quedarse ese ápice. Entonces hay que analizar bien los grados de risólisis para saber inclusive si utilizamos forceps o directamente con elevadores. ¿Cuáles son las indicaciones para las exodoncias en dientes de leche? Primero, caries severas que comprometan la raíz y que las piezas ya no sean restauradas, ¿no? Entonces, caries de la infancia temprana severa que ya producen grandes abscesos, grandes fístulas y han producido una reabsorción interna, un foco infeccioso muy severo. Luego, cuando evitan la erupción de un diente permanente, cuando son dientes persistentes a la época de recambio, o sea, que una erupción sincrónicas y con eso, que haya por el proceso. Risólisis avanzada de unos 2/3 radiculares listos para erupcionar y el diente sigue siendo persistente. Luego, por motivos ortodónticos, exodoncias seriadas, de premolares, por falta de espacios, o cuando los dientes están anquilosados, ¿no? Que es una patología que puede darse en los segundos molares primarios. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la exodoncia? Algún proceso periodontal agudo, GEA, que esté cursando el niño, GUNA. No se puede realizar una exodoncia porque puede producir alta contaminación y sepsis. Que no haya un consentimiento informado por parte de los papás, que el papá no esté de acuerdo con la exodoncia. Si el papá no está de acuerdo con la exodoncia, pues firmará un documento donde indique que él es el que no está aceptando la técnica quirúrgica y por ende no la estamos realizando. O sea que debería haber una firma por parte de los papás aceptando la técnica aún más simple que sea la exodoncia. Cuando hay un riesgo sistémico grave del paciente, que tenga una discrasia sanguínea, esté en estadios agudos de leucemia, radioterapia, quimioterapia, o en pacientes con grandes coagulopatías que pueda conllevar a grandes hemorragias o riesgos de infección. ¿Qué consejos previos se debe dar a la exodoncia? Siempre explicar claramente si es que vamos a dar una premedicación antes de la cirugía. Por ejemplo, si me viene un niño con una gran celulitis, un gran absceso, no vamos a hacer ese mismo día la exodoncia, tenemos que controlar la infección. Entonces indicaremos qué medicación previa y a los cuántos días recién vamos a hacer el acto quirúrgico. Recomendar siempre que los medicamentos que se van a necesitar no estén vencidos y que cumpla cabalidad la medicación. Y dar instrucciones sobre qué va a pasar luego de la exodoncia.
cómo va a ser la dieta, la recomendación de dieta, de líquidos, no consumo de condimentos, no puede cebollas, ahogados, bebidas carbonatadas, estar en reposo, no directamente hacer ejercicio, siempre hablar de esas instrucciones luego de la técnica que vamos a hacer quirúrgica. ¿Cuál es el instrumental necesario? En niños tenemos dentición mixta también. Entonces, si es que vamos a hacer la exodoncia de una pieza permanente, vamos a ir con todas las recomendaciones de instrumental para un diente permanente que ustedes ya lo conocen en cirugía. Curetas de alveolo, sindesmótomos, pinzas de sutura, tijeras, hilos, todo para un diente permanente. En cambio, para un diente de leche vamos a solamente emplear sindesmótomos, elevadores de hojas muy delgadas, forceps, y no vamos a ir a curetaje ni suturas. Los forceps, ¿qué características tienen? Los forceps tienen una parte activa y tienen un mango, ¿no? Y de acuerdo a si son superiores, son curvos sobre el borde, como estamos viendo acá, o curvos sobre el plano de lo que es la parte activa, ¿no? Entonces, tenemos los forceps, picos del oro, generalmente, que son para las piezas inferiores, y los curvos sobre el plano, que son para las piezas superiores. Tienen un mango pequeño para que se camufle en la mano del operador y no cause ansiedad de que es un alicate el que está entrando a la hora de hacer la técnica de exodoncia. Por eso son pequeños. Además, por la cavidad bucal que tiene una apertura bucal pequeña. Este es el juego de instrumental de exodoncia para piezas superiores. Está constituido por un forceps universal, sea derecho e izquierdo para posteriores, un forceps para anteriores y un forceps en forma de bayoneta que es para restos superior. El forceps para anteriores es de bocados, presenta doble bocado y nos puede servir para centrales, laterales, como también para caninos, ¿no? Entonces es igual al de las piezas permanentes, pero mucho más pequeño. Aquí ya viene una gran diferencia en el forceps de primarios a comparación del forceps de permanentes. El forceps para primarios presenta doble uñeta, que estamos viendo aquí. Doble uñeta, lo que en el permanente presenta uñeta y bocado. En el primario no. Y generalmente inclusive tiene la forma de una bayoneta. ¿Por qué presenta doble uñeta? Porque el nacimiento de las raíces es directamente del cuello y del área de la furca. Entonces, esta doble uñeta permite ingresar hasta dentro del área de la furca para que no existan fracturas coronarias y pueda haber una mejor sujeción de la pieza primaria. Los forceps para restos superiores son en forma de bayoneta y de bocados bien agudos, bien delgaditos, igualito al de las piezas permanentes, pero mucho más pequeño en sus dimensiones. Y los inferiores, que son curvos sobre el borde, tenemos igual tres. Tenemos para anteriores, para posteriores y para restos. La única diferencia entre el para anteriores y para restos es que contactan ambos extremos, nada más del forceps, lo que para anteriores están separados. El forceps para anteriores e inferiores puede servir para incisivos, laterales, caninos, es curvo sobre el borde y tiene bocado. Puede servir también para piezas parcialmente destruidas, no solamente para anteriores e inferiores. Ahí está el para inferiores, que es de doble uñeta, para que la doble uñeta ingrese bien hacia la parte más profunda del área de la furca y la sujeción sea bastante buena para que no explote la corona a la hora de hacer la exodoncia. Y el forceps para restos, que es para piezas con corona o parcialmente destruidas, van a solamente contactar ambos extremos. El uso de los elevadores es un
poco controversial. Hay autores que mencionan que está contraindicado para dientes de leche el poder utilizar un elevador y mucho más con este tipo de movimientos de rotación, porque este movimiento de rotación puede dañar al germen e inclusive en la técnica quirúrgica desalojarlo al germen. Entonces, si vamos a utilizar elevadores, deberían ser de hojas muy finas y con mucho cuidado. A veces basta con el sindesmotomo a manera de elevador. Sabemos por biología que en el uso de un elevador hay tres puntos importantes de la física. La potencia, que está determinada por la fuerza que nosotros ejercemos en el elevador a través del mango. El punto de apoyo, que siempre va a ser en las crestas alveolares, en el septum interdental, y la resistencia, que es de la propia raíz. Sabemos que por física dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio y eso es lo que nos ayuda a que el elevador, al ingresar en este sector, ya de por sí empiece a ejercer la fuerza para desalojo de las raíces. Pero como estamos viendo ahí, también podemos emplear el sindesmótomo y podemos emplear el sindesmótomo, la hoja recta o la hoja angulada a manera de elevador y mucho más cuando solamente son restos. En piezas primarias muy rara vez vamos a hacer sutura. En realidad, cuando hacemos suturas, como es en este caso, cuando hemos hecho exodoncia de una 7.5, una 7.4, y ha quedado un lecho quirúrgico muy grande que con la alveoloplastía, la presión del alveolo no se logre cerrar. Ese sería el único caso, porque está contraindicada la sutura para dientes de leche. ¿Por qué está contraindicada hacer sutura en dientes de leche? Porque va a formar un tejido muy fibroso que pueda inclusive a futuro dificultar la erupción del diente permanente. Por eso no hacemos sutura. Pero en casos extremos donde realmente es un lecho quirúrgico muy grande y hay mucho riesgo de que se infecte, ahí es el único caso que podemos hacer suturas simples. Todo está determinado del número de exodoncias, del número de piezas que vamos a extraer, si es que hemos hecho colgajos y hemos dañado bastante tejido. Las técnicas de exodoncia son muy simples. Los dientes que están ya con risólisis muy avanzada es mejor que se exfolien solos. No hay necesidad de, no es una indicación un diente que ya tiene una movilidad grado 3, por ejemplo, para hacer una exodoncia en clínica. Eso basta con un alimento fibroso y la pieza se exfolia sola. Mucho va a depender de la técnica anestésica correcta. Para la técnica de exodoncia, mínimamente debe emplearse un tubo entero, con todas las consideraciones que han visto en la clase teórica de anestesia. No podemos estar haciendo una exodoncia con un cuarto tubo, mitad de tubo. Siempre, por más grado de risólisis que tenga la pieza, es dar comodidad al paciente y hacer las cosas sin dolor. Entonces, emplear todo un tubo. La sindesmotomía a la vez ya nos va a servir como elevador y nos va a ayudar en la luxación del diente. Jamás ingresamos directamente a la prensión con el fórceps. Primero luxamos y cuando el diente está bastante movilizado, recién vamos a emplear lo que son los fórceps para tomarla a la pieza. Mientras tanto, solo basta y sobra con sindesmótomo. Inclusive ahí estamos viendo la exodoncia de una pieza donde una vez que está totalmente luxado, basta con una simple pinza de algodón y la pieza es extraída. Los movimientos de luxación con los fórceps para las piezas anteriores dependen del grado de risólisis de la raíz y que no se acerquen hacia el germen permanente. Eso quiere decir que si yo voy a extraer una pieza anterior, el movimiento primario de luxación jamás va a ser hacia vestibular, porque si voy hacia vestibular, la raíz se dirige hacia palatino, es como un palo. Si yo tengo aquí un palo, que es mi diente, y llevo esta punta hacia vestibular, esta punta se va a dirigir hacia palatino. ¿Y quién está por palatino? Está el germen. Entonces, nunca la luxación de piezas anteriores va a ser hacia vestibular, sino luxar hacia
palatino, al revés. Si luxo hacia palatino, la raíz se dirige hacia vestibular y se aleja del germen. ¿Vamos bien? ¿Se escucha? ¿Se observa mi pantalla? Se observa. Entonces, una vez que hemos luxado bastante con el elevador, recién hacemos la toma con el forceps y realizamos los movimientos de prensión, luxación, rotación, porque es pieza anterior, podemos rotarla, y tracción. Esos son los movimientos que vamos a emplear con el forceps para las piezas anteriores. En las piezas posteriores, el agarre siempre tiene que ser profundo. Miren cómo está ingresando el forceps, está ingresando bien adentro, por debajo de la encía. Porque si tengo una toma muy superficial, va a explotar la corona. ¿Y cuándo voy a hacer la sujeción con el forceps? Cuando ya la pieza haya sido luxada bastante con los elevadores o con el sindesmótomo. Cuando ya siento que la pieza está bien movilizada, recién hago la sujeción con los forceps. Y siempre con la mano izquierda apoyando con el pulgar y con el índice lo que es el reborde alveolar para evitar fracturas alveolares. Y en los inferiores, inclusive apoyándome hacia el mentón. ¿Qué consideraciones específicas a la hora de hacer la luxación vamos a tener de las piezas primarias? En primer lugar, los primeros molares inferiores, el principal movimiento de luxación es más hacia el lingual, casi solamente hacia el lingual. O sea que no estamos haciendo el típico movimiento como de péndulo. No, no hay este tipo de movimiento. Tiene que ser un movimiento continuo hacia el lingual. No ser torpe, pero sí con un movimiento continuo hacia el lingual. En cambio, en el segundo molar inferior va a ser al contrario, y esto es por las tablas del hueso. Va a ser más hacia vestibular. Entonces, una vez que hacemos la luxación bien hacia vestibular, luego vamos a la tracción. No tenemos que estar mucho tiempo haciendo ese movimiento típico de péndulo, de vestibular al lingual, de vestibular al lingual, porque el niño eso es lo que percibe y le da miedo. Esa sensación de luxación es la que cambia la conducta en el paciente. En cambio, si nuestro movimiento es continuo pero seguro, el niño no va a tener tanta ansiedad que estar sintiendo que su muela se está moviendo en péndulo. Una vez realizadas las exodoncias, vamos a irrigar el lecho quirúrgico con suero fisiológico, con una gasa, con suctor, para eliminar cualquier tipo de esquirla, para eliminar cualquier residuo que haya quedado en el alveolo, y de esa forma vamos a tener un lecho quirúrgico más limpio. Luego vamos a ir a la alveoloplastía, que vamos a hacer una buena presión de las tablas para cerrar bien el alveolo, y no va a sutura. No hay curetaje y no hay sutura en los dientes de leche. ¿Qué complicaciones pueden existir en el momento de la exodoncia? Primero, fracturas de la parte apical. Y en ese sentido, doctor, ¿qué hacemos? Buscamos el ápice, hacemos un colgajo. Si el ápice es muy pequeño, se lo deja al ápice y va a ser expulsado como cuerpo o se va a anquilosar y se va a reabsorber. Porque hay mucho riesgo de buscar un segmento apical y dañar al germen. Entonces, las fracturas apicales, si queda un ápice muy pequeño, es mejor no tocarlo, es mejor no buscarlo. Solamente, pero estoy hablando de ápices, o sea, de segmentos muy chiquititos. No estoy indicando de que se puede dejar una raíz completa y demás, no. Solamente si hay una fractura apical. Otra complicación, producto de no haber tomado una buena radiografía, ver si las raíces, por ejemplo, están
bien relacionadas con el germen, porque pueden haber raíces de esta forma, que la raíz del molar está englobando realmente al germen permanente. Entonces puede haber una abulsión junto con el diente de leche de lo que es el germen permanente. Otra, abulsión de los dientes contiguos. Estoy queriendo extraer un molar y resulta que mi canino más se va por la fuerza que estoy haciendo, ejerciendo. Luego, abulsionar al germen permanente, como estamos diciendo. Otra, que a las 24 horas posoperatorias, las complicaciones, pueda venirme una infección, y eso es muy raro en dientes de leche. El porcentaje de infecciones de dientes deciduos es muy bajo. Esto porque son piezas pequeñas, no es un gran lecho quirúrgico, y si vendría aquello es producto de una mala técnica quirúrgica, desde que los instrumentales no estén bien estériles hasta que el campo quirúrgico se haya contaminado, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser también porque no ha cumplido con la cobertura farmacológica previa que nosotros hayamos dado, porque en su dieta no cumplió con las recomendaciones de dieta blanca y blanda por lo menos durante 3 a 5 días post-exodoncia, y el niño directamente haya ido a hacer un deporte, ha sido expuesto al calor y no se ha empleado más bien compresas frías. O sea, ya es propio también de los cuidados no dados por parte del papá hacia el niño. Otra es una gran inflamación, y esto es frecuente de que se inflame la zona porque la exodoncia es complicada. Un niño que no ha colaborado, donde se ha tenido que hacer 2 veces, 3 veces la técnica anestésica reforzándola, una exodoncia de un molar definitivo, que ha meritado odontosección y demás, entonces puede complicarse a gran inflamación, y ahí se tiene que evaluar el uso de analgésicos antiinflamatorios, compresas frías para evitar esa inflamación. La infección es poco frecuente, lo que les decía, porque inclusive los mecanismos de la saliva, las inmunoglobulinas, evitan, ¿no?, esa infección. Hematomas, porque la técnica ha sido muy cruenta, se ha dañado bastante tejido, y ahí tendríamos que dar siempre cobertura antibiótica, ¿no?, para evitar una sobreinfección, ¿no?, del hematoma, y compresas frías, así se maneja el hematoma. Hemorragias que vayan más allá de los 30 a 45 minutos después de la cirugía, porque tal vez un vaso, se ha dañado un vaso, un capilar, frecuente en primeros molares, segundos molares inferiores. Estaba muy cerca al dentario inferior, por ejemplo, exodoncias en terceros molares, ¿no?, y que se haya dañado bastante tejido. Los consejos posoperatorios después de una exodoncia que siempre se tienen que dar, y mejor si es de manera escrita y que firme el papá, y nosotros tener una, un documento con la firma del papá de que realmente va a cumplir, es morder una gasa durante unos 10, media hora después de la exodoncia, cosa de que realmente nos sirva como una compresa en el lecho quirúrgico. ¿Se me escucha, muchachos? Sí, doctor. Ya. Que muerda la gasa y luego recién la elimine. Si persiste una gran hemorragia, entonces comunicarse inmediatamente y tal vez ir a un centro de salud si es abundante lo que es la hemorragia, ¿no?, del sitio quirúrgico. Durante el primer día, ningún tipo de enjuague, no hay necesidad de enjuagues de agüita con sal, ni de manzanilla, ni clorhexidinas, ni nada, porque sabemos que tiene que formarse un coágulo y el coágulo es la base de la cicatrización. En algunos casos se puede aplicar hielo, compresas en la zona cuando sabemos que ha sido muy cruenta la técnica quirúrgica,
para evitar la inflamación. La dieta tiene que ser blanda y fría. El enjuague con suero salino es después del cepillado, pero generalmente esto puede ir después de la técnica. Deme un segundito, por favor. Siempre cumplir a cabalidad lo que es. Deme un momentito, no sé qué ha pasado aquí. No estoy viendo. ¿Se mira mi pantalla, chicos? Sí, doctor, se observa. Uy, no sé qué ha pasado, que aquí me sale otra cosa. Deme un momentito, por favor. ¿Dónde está? Bueno, ya estamos terminando. Ok. Siempre, si es que va a haber cobertura analgésica antibiótica, que se cumpla con mucha rigurosidad los días, las horas de toma. El cepillado después de la exodoncia es mejor no realizarlo ese día o hacer con mucho cuidado el cepillado con cepillos de cerdas muy finas. Ahora, el tema de la clorexidina. No es de carácter obligado el uso de clorexidina frente a toda exodoncia. Eso no es correcto. El uso de un antiséptico va relacionado al grado de complicación y de riesgo de infección que haya existido en la técnica quirúrgica. Si no ha habido riesgo de infección, no tiene por qué emplearse ningún tipo de antiséptico. Entonces, en ese sentido, solamente vamos a recetar antisépticos en grandes extracciones. Y acudir al odontólogo y llamarlo si es que el dolor aumenta después de la exodoncia, después de 48 horas persiste el dolor o viene infección o gran inflamación. Entonces, siempre consultar al odontólogo si el dolor aumenta durante las primeras 24 horas y si la hemorragia es severa y persiste todavía mucho tiempo después de la exodoncia. Con todas esas recomendaciones y con todos esos detalles, la técnica quirúrgica entonces de exodoncia de piezas de leche es bastante sencilla. El único gran problema que complica es la conducta, ¿no? Es la conducta del niño y los miedos que pueda tener frente a una exodoncia. Entonces, que un niño llore, por más simple que sea una exodoncia, siempre vamos a manejar ese llanto con refuerzo positivo, porque una exodoncia para un niño, por más colaborador que sea, siempre va a ser un procedimiento mutilante y agresivo. Entonces hay que tener tolerancia, hay que tener comprensión a la hora de realizar exodoncias y que nuestros pacientes cambien de conducta. Ok, muchachos, con esto estamos con